Bienvenido, doctor. Hacia adelante, por supuesto, aquí a su casa, sin fronteras. Un gusto. Bienvenido. Un gusto, doctor. Ahí chapa. Ahí chapa. Ahí chapa. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Doctor David, Estamos bien, doctor David Galeano, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Antes que nada, cuéntenos un poco, como persona de lengua, lo que significa y enriquece a una sociedad tener la posibilidad de vivir con dos lenguas oficiales. Bueno, en el caso nuestro, como hablamos castellano y guaraní castellano, pero sobre todo el guaraní es el factor más fuerte de cohesión, de unión que tenemos los paraguayos. Solo decir, le tocó en muchas ocasiones a mucha gente que es imposible entender al Paraguay sin el guaraní y al guaraní sin el Paraguay. Paraguay se manifiesta en todo sentido guaraní desde sus orígenes hasta hoy. Fácil es la orden obligatoria. Eso lo he escuchado mucho. Y acá decimos, hay veces juntamos los y decimos decirle que nada, llevarle que nada, como dar la orden y atenuar otra vez con el nada. Pero sería como por favor. Es por favor, doble por favor, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, eso es parte de lo que también se da en el castellano nuestro de cada día, que también tiene suyo para. Acá decimos, ¿qué picó? ¿Qué pío querés? Pío es la pregunta. ¿O quepa? ¿Quepa querés? Acá muy comúnmente la gente dice bopa le dijiste, bopa le llevaste, bopa le contaste. La terminación pa o picó o pío es la pregunta. Ya no usamos el signo de interrogación, solamente le agregamos esas terminaciones. Decimos, de yupa, decimos guaraní, viniste, o podemos decir de yupio o de yupico, viniste otra vez. Y esas son maneras de expresión cotidiana que al pasar al castellano casi pasan desapercibidas para nosotros. Es tan común decir, ¿qué pío te dijo? ¿Te fuiste pío? ¿Trajiste pío? ¿Qué te dijo? Vos le llamaste. Y eso forma, repito, parte de ese paisaje tan especial donde el guaraní se impregna en el castellano y también el castellano forma parte de ese mundo guaraní. Para una persona como yo, extranjera, ¿cuánto tiempo me tomaría aprender guaraní? Y probablemente 3 meses, con un vocabulario básico. El guaraní es un idioma muy sencillo. Lastimosamente por desconocimiento, a veces la gente piensa que es muy complicado. Les voy a dar así una referencia que normalmente la gente que estudia, que conoce lenguas, fácilmente va a entender esto que voy a indicar. Los idiomas, cuanto más irregularidades tienen, entonces son más complejos. Y en ese sentido, por ejemplo, un caso, el castellano tiene más de 2000 verbos irregulares, sí, muy complicados de usar. El guaraní tiene apenas 6. 6 que son facilísimos, ¿verdad? Y en la conjugación, en todo, nosotros vamos a encontrar una facilidad. Para aquella persona que descubre ciertas fórmulas, eso se vuelve muy fácil. Con 350 palabras, una persona se defiende Ya yo fácilmente. aprendo con 350. 80 verbos más usados: comprar, venir, llevar, traer, y sustantivos como señor, señora, niño. O sea, lo básico. Sí, básico. 350 y uno sin problema. Vamos a empezarlo de inmediato. ¿Cómo no? Sí, sí, ¿Cómo sí. no? Aquí Vamos, estamos, mire, vamos. estamos ¿Cómo no? preparados. ¿Cómo no? Estamos preparados. Entramos a esta parte de la clase. No, es que vinimos bien preparados. Miren que estoy en mi salsa, Ey. lo de la clase es lo mío, hace 40 años que enseño. Aquí está, profe. Bueno, Aquí lo tiene, doctor, y por supuesto para poder escribir ¿Cómo venimos no? listos. Y usted decía señor, señora. Por ejemplo, ¿cómo yo llamo a la señora Aquest, a mi compañera? puedo escribir de este lado. Sí, puede hacerlo como usted se sienta más cómodo. Usando el guaraní tiene una facilidad en este sentido que una palabra, por ejemplo, yo quiero decir señor o señora, le voy a poner acá, caraí, Caraí. todo unido, caraí Sí. es señor. Caraí. Y si yo digo cuñá es mujer, y le agrego caraí, cuñá caraí es señora. Ah, Y en guaraní nosotros tenemos esta definición así muy sencilla, porque tenemos una palabra. Por ejemplo, quiero decir señor alto, y le voy a poner acá la palabra alto en guaraní es ibate. 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 Y la I es un sonido propio del guaraní que no existe en el castellano. Va a ser una dificultad siempre. Va a salir una I en el caso de ustedes inicialmente, y una vez que practiquen va a salir la I. Ibate es alto, pero fíjense en este dato. En castellano tengo que decir necesariamente señor alto, Sí. señora alta, Sí. señores altos, Sí. señoras altas. ¿Y dónde va a estar la ventaja para ustedes? En guaraní solamente se dice ibate.
No hay Ibaté, Ibatá, Ibatú, Ibatá. Todo es de Ibaté. Descriptivo. Facilísimo. Claro. Ah, yo quiero decir Inclusivo que, directamente. impresionante. Yo quiero decir que algo es lindo. Yo voy a decir Poná. Gua. Ana. Esta es una R, perdón. Aquí. Ana. Ahí. Y tiene una tilde nasal. Poná es lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní solo hace Poná. Yo quiero decir, señor lindo, y así Caraí Poná. Señora linda, cuña Caraí Poná. Cuña, caray. En castellano tiene que concordar. Señor lindo, señora linda. ¿Cuántas vocales existen en En el guaraní hay 6 vocales que son orales y 6 vocales que son nasales. En total 12. ¿Cómo sería? ¿Se puede escribir? Sí, son las mismas del castellano, por ejemplo, la A, Ajá. la E, la I, la O, la U y la U. Y estas tienen otra vez las mismas. Claro, las fonéticas, Le, ¿no? le pondríamos acá lo que llamamos una tilde nasal, que es la tilde de la ñ. O sea, ¿verdad? el pronunciamiento. La virgulilla. La pronunciación es A, E, I, O, U. ¿Ya? En guaraní hay palabras que escuchan ustedes y probablemente por aquellos que no están. Hay una que no puedo con Sí, ella. ¿cuál es? Necesito aprender a pronunciarlo bien. Porque yo digo Pinandi. Porque es el nombre del estadio de fútbol playa, es el estadio Los Pinandi. Claro, pero no se Pinandi pronuncia. significa descanso. Sí. Y es pui es pie. Pero Pinandi la- es nandí. Sí, pui. Ahí está. Ahí, es que Ahí está, por fin. ¿Sí? Nandi. Muy y acá tienen ustedes, estas son las vocales nasales y estas las orales. Y en el caso de pi va a ser esta de acá. Pi, nandí. Nandí significa vacío, descubierto. Y es jugar descalzo. Por eso es pi nandí. Allí viene la palabra, el fútbol pinandí. Ahí está. ¿Sí? Ese lo sabías, ¿no? No, eso no lo sabía. estoy Y, aprendiendo ahora. el hola que nos saludamos recientemente Es Baishapa. en Baishapá Sí. tiene es una pronunciación también particular. Hay una separación entre las vocales, que es un caso también especial del guaraní. Se escribe así. Está una B larga, Sí. y esto que está acá, está una Una- consonante glotal, un separador. ¿Verdad? Y al ponerle yo acá la E, va E, ahí está. Va, Y es que se considera es una consonante que separa. como un tiempo, ¿no? Es un tiempo, es como una suspensión en la voz. Entonces yo digo acá, va es. Si no lleva esto así, va es. Y acá es va es. Es como que uno corta la voz. Y se le agrega, va ya, va. Esto es como está. Va y chapa. ¿Y qué respondo? Y poná. Va y chapa, y poná que sí. Está bien, estoy bien. Tipo na, Y poná. O na. Ana es nasal al final. pon na. O na. Ana. Ahí te sale. O na. Estoy aprendiendo. Bueno, esto es una cuestión de poco de práctica y sobre todas las cosas de ir recordando algunas de estas menciones que les estoy en este momento citando. Otro caso interesante, A ver. a ver, acá está, en castellano yo tengo que decir necesariamente para lo varón o masculino, niño, Sí, y a su vez esta niño. niña, perfecto. ¿Qué va a ocurrir en guaraní? Que y esta solamente se dicen co, para ambos. En guaraní no hay esa discriminación de y esta, masculino y femenino. En No guaraní se es para co, por género lingüísticamente. y niño se dice mitad. Niño o niña. Ah, sí. Entonces es una palabra de género común en guaraní. Yo digo comita, y si quiero decir que es un niño varón, es decir comita y cuando es una, obviamente mujer, niña, es decir comita, cuña, que era señor, mujer, Claro, claro. y cuña y significa pequeño. Cuando ustedes escuchen por allí dicen mesa, y le pongo y significa mesita. Mesita. Claro, y yo digo casa es hoga, y si yo digo hoga y es casita. La i sirve como un diminutivo. Y es un impacto, ahora por ejemplo que estamos en unos juegos polideportivos, que vienen atletas de 41 países del continente. Ayer hablamos con la secretaria de Turismo, con la ministra de Turismo, y ella nos decía que uno de los puntos que está dentro del plan estratégico es también el tema de las direcciones, las presentaciones, colocar también Claro. el uso del guaraní. El impacto que genera eso también en otros países también puede ser importante, ¿no? No perdamos de vista de que
nosotros vivimos acá en esta parte de América, hablamos de una región guaranítica, Sí. que probablemente sea el factor de integración histórico que tuvo esta parte Y tiene un de embajador común Argentina, que es el mate. Claro, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Uruguay es un nombre guaraní, Claro. Paraguay también guaraní. El Uruguay es el caracol de mar y es el río, el Del curso de caracol. agua, ¿verdad? Y en el caso nuestro hablamos de Paraguay, el río del mar que desapareció. Hoy se sabe que lo que es el Chaco alguna vez fue base de un mar, hay agua salada, ahí se han encontrado fósiles marinos, y bueno, eso en algún momento por una especie de cataclismo desapareció, y bueno, lo que quedó es el río del antiguo mar que desapareció, Paraguay. Y como esto nos lo vamos a encontrar, decimos el más grande, vinculado al tema deportivo, el más grande estadio del mundo, Maracaná. Y Maracaná es el nombre de un loro, de un papagayo, es un nombre guaraní. O uno dice el lugar, el centro de la alta política brasileña, Itamaraty, y ellos escriben Ti con la Y, y allí es correctamente pronunciado Itamaraty. Itá es la piedra, Mará significa de forma irregular, y Ti el lugar donde abundan ese tipo de piedras. O uno dice el autódromo de Yacarepaguá. Yacaré es una especie de cocodrilo, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos Yacarejú, que es el yacaré negro, el yacaré overo, que es uno que tiene doble color, doble coloración, y está Yacarepaguá, que es otra variedad. Ya hay una partida de nombres. Uno cruza acá a la Argentina y llegando a Buenos Aires hay un lugar que se llama Caraguataí. El caraguatá es una planta espinosa que se utiliza, de sus fibras se hacen hilos y con esos hilos se tejen, ¿verdad? Vamos a encontrar nombres acá en Corrientes, el caso por ejemplo de Ituzaingó, están muchos amigos, el caso de Itatí, donde está la Virgen de Itatí, nombre guaraní. Vamos a encontrar Curuzú Cuatiá, ¿verdad? Muchos acá cerquita nuestro, en Formosa, Pirané, Pirapes, Iné, Hediondo. Uno va a encontrar en Bolivia, Piraí o Piraí, dicen ellos. Todos esos nombres nos vinculan a una antigua pero tremenda nación que pobló este territorio de América y que hoy se vuelve más o menos a integrar ya con un nombre distinto. Hoy hablamos de Mercosur. Mira, y yo sé que los atletas quizás no tienen 3 meses para aprender guaraní, pero si tenemos aquí atletas que se quieren defender estos días con el guaraní, ¿qué 5 palabras usted les recomendaría? Lo que estábamos que también se puede decir una expresión más fácil para evitar este problema de la suspensión. Se dice Maitei. Maitei. Y la respuesta Iporá. Serían dos, y bueno, por ejemplo que a mí me pregunten, o yo le pregunto a alguien por su nombre, Baeixapa siempre va a ser como, ¿verdad? Baeixapa Derera. Baeixapa Derera. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, ¿cómo se dice? Agüillé. Agüillé, la otra palabra. Sí, Agüillé. Una. ¿Cuánto cuesta? Bovipa. Volva. Bovipa Jepir. Bovipa Jepir. Bovipa vale, dice también la gente. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Exactamente. Bovipa. Bovipa o vale. Bovipa Jepir. Aquel que pasa mucho calor, si ella quiere una cerveza, ¿cómo la pide? Es cerveza. ¿Se dice cerveza? El güerú siempre tiene cerveza. ¿Cómo? El güerú, ¿El güero? tráeme. Trae. Cheve, a mí una cerveza. La construcción en guaraní es el güerú cheve. El güero. En este caso cualquier cosa. Por ejemplo, ustedes quieren un papel, el güerú cheve. Va a ser siempre, el güerú cheve. Y cuatiá se dice papel, el güerú cheve cuatiá. El güerú cheve ao, ropa. El güerú cheve ao, che es mil, ao, ropa. Y la última, menos al bonus, porque me están pidiendo un bonus por acá, pero la última, yo siempre recuerdo que aquella es fanática del tenis y de Novak Djokovic. En serbio se utiliza mucho una palabra, una frase que es cercenateren, que significa poner el corazón en el campo. Si uno quiere apoyar a un atleta, ¿qué frase se le pudiera utilizar? Bueno, acá en realidad son varias. Una de ellas, por ejemplo, siempre para alentar a alguien, Neike Paraguay. Neike Paraguay. Que es vamos. Yacupeque, Yamuique. Exactamente, sería en este caso, como vamos, entremos en acción, accionemos, ¿verdad? El Neike sería una expresión más o menos parecida a darnos fuerza.
Varieté Paraguay también puedo decir. Varieté. Varieté. Varieté es una expresión muy usual, pero también en ese sentido alentado decimos neike. Neike o varieté. Neike, me gusta Neike. Neike Paraguay. Excelente. La más fácil, Neike Paraguay. Sí, sí. Buscando siempre palabras más sencillas, aquellas que se pueden pronunciar más fácilmente. Varieté es un poco más larga, pero también es muy común. Y con ese Neike Paraguay, vamos Paraguay, le agradecemos, doctor David Galeano, haber estado con nosotros. Esta clase express para conocer un poquito más desde la lengua, desde la cultura, todo me gustó eso que usted dijo, todo el impacto que tiene, porque no se puede entender Paraguay sin el guaraní y el guaraní sin Paraguay. Así mismo. Y le quiero despedir a ustedes en guaraní. Sí. Así, ¿cómo? A mi EPM Sahuité, a Itereípeme, a Paraguayme, a Pejata por Aiteura Pitebe. En otras palabras, estoy muy contento de que estén en Paraguay. Espero que se sientan felices, cómodos y sobre todas las cosas les deseamos éxitos en esto. Entonces, por la Maite, que les salga bien el trabajo. Muchísimas. Agullé. Agullé. ¿Cómo se dice sin fronteras? ¿Qué es el nombre? Sin frontera, Tetá Rembe Ire. Tetá Rembe Ire. ¿Verdad? Que no tiene límites. Claro. Exactamente. Tetá Rembe Ire. Tetá Rembe Ire. Rembe Ire. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y hablando de Uruguay y Paraguay, nombres guaraní, hoy nuestro compañero Nicky Ramírez habló con un periodista del Uruguay que tiene una historia bastante particular. Vamos a conocerla.